Bienvenidos a una presentación más del Departamento de Anatomía en pro del conocimiento. Se va a abordar la unidad temática 1, Generales de Anatomía, en el subtema de Articulaciones Generalidades, para el curso escolar 2019-2020. Aquí podemos observar el índice. La presentación va a tener un link que los va a poder llevar a la página donde se encuentra para ustedes mismos detallar en cada una de las diapositivas. Empecemos. Se van a abordar el tema de generalidades de articulaciones, guiándonos en el perfil de referencia por parte del departamento. Se va a abordar primero por la definición, clasificación de las articulaciones, los tipos principales de articulaciones como son las fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Se va a definir la ley de Hilton y se van a abordar los principales movimientos que conllevan cada articulación. Empecemos definiendo las articulaciones. Aquí se encuentran 4 diferentes definiciones de los principales libros de anatomía. Vamos a guiarnos por la definición del Tórtora. Una articulación es un punto de contacto entre dos o más huesos, entre hueso o cartílago y entre hueso y diente. Las articulaciones van a tener varias funciones. Va a tener su principal función, que va a ser la movilidad. Sin embargo, algunas otras no conllevan movilidad y su principal función va a ser la estabilidad. En primer punto, las podemos clasificar según su grado de complejidad. Esas pueden ser simples, en las cuales solo intervienen dos huesos o estructuras del sistema esquelético para formarlas, y complejas, en donde intervienen dos o más estructuras. Otra forma de definir este tipo de clasificación es por el espacio articular que se encuentra. En las simples hay un único espacio articular y en las complejas hay un espacio articular doble, en donde se encuentra dividido por una estructura que por lo regular va a ser cartílago. Un ejemplo de esta va a ser la articulación femorotibial, que se encuentra en la rodilla, en donde se va a encontrar dividida por unas eminencias fibrocartilaginosas llamadas meniscos, en una porción superior y una porción inferior. Principalmente las articulaciones se van a clasificar en 3 diferentes maneras. Estas van a ser por su estructura, que esta se refiere al material que mantiene unida esa articulación; por su función, que va a conllevar el grado de movilidad. Esto es más que nada la calidad de movilidad que va a tener esta articulación; y por sus ejes de movilidad, que esta ya se refiere al punto en el que se va a mover en el plano cartesiano dicha articulación, ya sea en un eje longitudinal, en un eje transversal, la unión de ambos, o en un tercer eje Z. Primero, para la clasificación de la estructura, esta se va a dar por una característica especial, por la presencia o ausencia de espacio articular o cavidad sinovial, y cada una de estas va a tener tejido conjuntivo que va a mantener unida esa articulación, ya sea de tipo especializado como hueso o cartílago, o de tipo denso
o laxo, como en la formación de las membranas que van a conllevar la cápsula sinovial. En el caso de la articulación fibrosa, que es la primera de las tres, va a estar conllevada por la unión de tejido conectivo de tipo fibroso, denso, que es rico en fibras de colágenas cortas, compactas, que ayudan a la unión fuerte de dichas articulaciones. Este tipo de articulaciones no tiene movimiento, su principal función va a ser la estabilidad. En cambio, las articulaciones cartilaginosas son aquellas que se mantienen unidas por tejido conectivo de tipo cartilaginoso o fibrocartilaginoso. Estas no tienen tampoco membrana sinovial o cavidad sinovial, pero llegan a tener cierto grado de movilidad, lo cual permite cierto grado de flexibilidad en aquellas articulaciones que las contienen. Un ejemplo de estas van a ser la articulación sínfisis entre los discos intervertebrales, que ayuda para la ligera rotación entre los cuerpos vertebrales y la flexión y extensión de la columna, gracias a esa flexibilidad y resistencia que conlleva el cartílago. Esta se va a diferenciar de la fibrosa por la estructura molecular que llevan las fibras de colágeno, haciéndola menos compacta para conllevar mayor resistencia y flexibilidad. En las sinoviales, la principal característica, a comparación de las otras dos, es que esta sí conlleva una cavidad articular que va a estar delimitada por una membrana sinovial. Otra característica muy importante va a ser la presencia de ligamentos accesorios. Como vimos, las dos anteriores o no se movían o se movían muy poco. Sin embargo, la sinovial está diseñada para tener movilidad, y esa movilidad le quita estabilidad. Por lo tanto, es más propensa a sufrir lesiones, por lo cual tiene que estar reforzada con ligamentos para mejorar esa estabilidad y evitar cualquier daño a la membrana o cápsula sinovial. Algunos autores clasifican o refieren que esta clasificación está mal, y no son 3 tipos de articulaciones por su estructura, sino que solo son 2. De tipo sólida, aquellos que contienen una unión sólida, ya sea por material fibroso, óseo o cartilaginoso, y aquellas que contienen una cavidad sinovial y tienen movilidad. Por su grado de movilidad, estas se refiere a qué tanto se pueden mover las partes que unen esta articulación. Por ejemplo, en las articulaciones fibrosas que vimos que eran inmóviles, están unidos por tejido conjuntivo denso, sólido, que no logran tener una separación ni flexibilidad para conllevar movimiento, y solo conllevan estabilidad. Un claro ejemplo de esta va a ser la articulación esfeno-occipital en el cráneo. En cambio, las semimóviles o cartilaginosas conllevan movilidad, y estas de sus principales ejemplos va a ser la del sínfisis de la pelvis y la sínfisis intervertebral. Las móviles o sinoviales conllevan movilidad, van a tener su cápsula articular, y el movimiento va a depender de la forma
de la articulación y las estructuras aledañas a la articulación. Por su funcionalidad, esta se refiere a la calidad de movimiento que van a tener dichas articulaciones. Si hay movimiento, si no hay movimiento, o si este es muy escaso. Es muy parecida a la anterior, solo lo cambia el nombre. Las inmóviles se van a llamar sinartrosis, las semimóviles se van a llamar anfiartrosis y las móviles o sinoviales se van a llamar diartrosis. Como mencionábamos, también se pueden clasificar por los ejes de movilidad y estos van a delimitar la libertad que tienen dichas articulaciones. Se clasifican principalmente en 3, sin embargo algunos toman como ejemplo 4 o 5 componentes de la clasificación. Un ejemplo que no se encuentra en esta diapositiva va a ser las no axiales, que son aquellas que no conllevan ningún movimiento, como las fibrosas. Las uniaxiales, ejemplificadas principalmente por las sinoviales de tipo bisagra o pivote, solo tienen movimiento en un solo eje, por lo que quiere decir que en un eje cartesiano solo se van a mover en Y, no tienen ningún otro movimiento. Este tiene un claro ejemplo que va a ser la articulación crutohumeral, en donde el movimiento va a ser de flexión y extensión solamente. En el segundo clasificación va a estar la biaxial. Un ejemplo va a ser en silla de montar. Estas van a tener movimiento en dos ejes. Un claro ejemplo va a ser la articulación trapezo-metacarpiana o primer metacarpo carpiano. Van a tener una cavidad cóncava y una convexa, que van a darle cierta libertad de rotación. La parte de arriba va a tener una rotación en un eje longitudinal y la parte inferior va a permitir una rotación en un eje transverso al primero. Por lo tanto, tienen un movimiento en X y uno en Y. Estos serían sus ejes de movilidad. La triaxial tiene 3 ejes o grados de movilidad. Un ejemplo son las acroclaviculares o las condilias. Las articulaciones condilias, como la metacarpofalángicas, en donde logran tener un movimiento en Y, uno en X y un tercer movimiento en Z. El movimiento en Y va a ser en un movimiento superior e inferior o flexión y extensión. El movimiento en Y va a ser un movimiento de lateralización y el movimiento en Z va a ser un movimiento combinado de circunducción. O pueden tener otro movimiento de rotación. Algunos autores consideran que decir articulación triaxial es lo mismo que decir multiaxial, por lo tanto no quitan de su clasificación la articulación triaxial para dejarlo solo como multiaxial. Un claro ejemplo de una articulación multiaxial va a ser
una articulación esférica, como la coxofemoral. Resumiendo, las articulaciones se pueden clasificar en diferentes maneras, pero que al final entrar en una misma clasificación por sus similitudes. Sinartrosis es muy similar a una articulación fibrosa y a una articulación inmóvil, por lo cual lo podemos tomar como iguales. La anfiartrosis es lo mismo que una cartilaginosa, que es lo mismo a una semimóvil. Y las diartrosis es lo mismo que una articulación sinovial y una articulación móvil. Solo recuerden que las articulaciones clasificadas por su grado de movilidad es una clasificación que pertenece como tal más a las articulaciones sinoviales, que es las que tienen mayor grado de movilidad. Sin embargo, las cartilaginosas sí pueden tener un tipo de movilidad uniaxial o multiaxial, y las articulaciones fibrosas pueden tener una clasificación no axial. Las articulaciones fibrosas, inmóviles, no axiales o sin artrosis también se les llama como sin fibrosis, y son huesos que se encuentran unidos por elementos principalmente sólidos. ¿De qué tipo? Ya sea óseo o de tipo fibroso, tejido conectivo denso. Estas se van a clasificar en unos 4 subgrupos, que algunos autores solo nombran 3. Ahorita más adelante explicaremos por qué. El primer grupo es sindesmosis, que son aquellas que se encuentran unidas por pequeñas fibras elásticas de colágeno en forma de banda o cintas, que son pequeños ligamentos, que estos se van a condensar tanto que se van a fibrosar y van a limitar el movimiento fusionando las partes óseas. Un ejemplo de esas van a ser los ligamentos distales entre la articulación tibio-fibular. Otro ejemplo de articulación fibrosa va a ser por membrana interóseas, que son pequeñas láminas de tejido conectivo fibroso con fuertes fibras de colágeno entre espacios óseos. Un ejemplo de este es el espacio óseo que se encuentra entre el radio y la ulna. Esta membrana interósea, algunos autores las meten en el mismo grupo de la sindesmosis, dejando como un subtipo de la sindesmosis el tipo de articulación membrana interósea o solamente sindesmosis, dado que estas láminas también están conectadas por pequeños o delgados ligamentos atravesados entre el espacio. El tercer tipo de articulación fibrosas, también hay autores que lo nombran como una sindesmosis de subtipo gónfosis. La gónfosis es aquella articulación que se encuentra en la dentoalveolar, en la maxila o mandíbula. Esta es una prolongación en forma de clavija o espina que se introduce en el alvéolo con fibras cortas de colágeno que van a conectar principalmente al diente con el hueso. Estas pequeñas fibras de colágeno van a dar
un cierto grado de movilidad. Son de los pocos de tipo articulación fibrosa que tienen un escaso grado de movilidad para ayudar al movimiento de trituración de la comida. Esta es la que más se encuentra estudiada su afectación, ya que hay un proceso infeccioso y degenerativo llamado periodontitis, que se puede dar cuando hay una mala higiene bucal y restos de comida entran entre la corona del diente y el proceso de la encía que rodea el propio diente. En este espacio en donde se encuentra la unión y la articulación se van introduciendo pequeños trozos de comida que son nicho para bacterias y van corrosiendo el espacio articular y el propio diente, produciendo caries y lesión articular que va a aumentar el grado de movilidad hasta llegar a un grado de periodontitis grave, en donde se pueden perder las piezas dentales por la misma movilidad. El último grupo de este tipo de articulación va a ser el tipo sutura, que estos son un tipo de unión de tejido fibroso por fibras cortas de colágeno. Principalmente es un tipo inmóvil. Se van a encontrar principalmente en los huesos del cráneo. Entonces recuerden, sutura, confosis y sindesmosis, que un subtipo de la sindesmosis va a ser la membrana ósea, interósea. Los tipos de sutura van a ser 6. Sutura plana o armónica, que son suturas de una superficie plana y lineal, como la articulación internasal. Estas se embonan prácticamente porque no hay nada de fricción entre ellas. Las suturas escamosas, en donde se encuentran detalladas en su superficie por un pequeño bisel que hace encajarlas una con otra, como en la articulación temporoparietal. Y un subtipo de las escamosas es la sutura límbica, que son subdivisión de la escamosa con forma de engranaje por superposición. La sutura dentada es un tercer tipo de sutura, en donde se encuentran unidas por un tipo de engranaje o dientes. También se le conoce como sutura serrata. Este ejemplo puede verse en las articulaciones frontoparietales, o también conocida como sutura coronal. Otro tipo de sutura va a ser la sutura aserrada, en donde se va a observar como en la sutura sagital o interparietal, en donde la dentadura de la propia articulación se ve más prominente. Es un subtipo de la dentada. Y el último tipo va a ser la sutura esquindilesis, que esta se encuentra principalmente en la articulación vomer-esfenoidal. Es una articulación que se encuentra encajada por un tipo de ranura.
Si les queda alguna duda, este tipo de imágenes les puede ayudar un poquito más. En la sutura plana vamos a observar que hay un tipo de entrada perpendicular que va a ayudar a la entrada de la otra articulación, porque la superficie no va a encontrar ningún tipo de fricción y es un espacio lineal en donde va a encajar por sí sola. En cambio, en la articulación escamosa, como vimos, va a entrar unida porque se va a encontrar un bisel que va a encajar una con otra. En la sutura dentada o serrata va a estar unida por un tipo de engranaje entre ambos huesos. Y la esquindelesis va a estar unida por un tipo de rondura que va a coincidir un hueso con otro. En un principio, antes del nacimiento, van a estar llenas por fibrocartílago que después se va a osificar. Entonces, en un principio forman más de un tipo de articulación cartilaginosa que permite cierta flexibilidad y movilidad para que los huesos del cráneo puedan expandirse para así pasar a través de la cavidad vaginal. Sin embargo, después del nacimiento, estas empiezan a osificar y disminuir el cartílago para terminar cerrado toda la bóveda craneana y no tener exposición alguna del contenido encefálico. Las articulaciones cartilaginosas semimóviles, biaxiales o anfiartrosis principalmente se van a clasificar en dos tipos, en tipo primarias y tipo secundarias. Estos, como ya mencionamos, se van a encontrar unidos por cartílago hialino o fibrocartílago. En las primarias se van a encontrar unidas principalmente por cartílago hialino y estas van a tener cierta flexibilidad y solo son uniones temporales. Claro ejemplo de estas van a ser las uniones epífisis-diáfisis o también conocida como metáfisis o cartílago de crecimiento. Y las secundarias son unidas por fibrocartílago y van a estar interpuestas entre superficies articulares. Van a tener mucha fuerza y cierta libertad de movimiento. Un claro ejemplo de esta es la sínfisis del pubis. Esta, ¿por qué se necesita que tenga movimiento? Igual, cuando está lista la coxis para el nacimiento, tiene que expandirse en cierta manera y permitir el paso del producto a través de la cavidad vaginal para su expulsión. Entonces, esta conlleva cierta flexibilidad para su expansión y permitir el paso del producto. En las articulaciones cartilaginosas semimóviles, biaxiales o anfiartrosis, como ya lo mencionamos, van a ser de tres tipos principalmente. La sincondrosis, que se va a encontrar unido por cartílago hialino, como en la caja torácica. Las condrocostales van a tener cierta libertad de movimiento, son de tipo secundaria y estas necesitan esa libertad para permitir la expansión de la caja torácica durante la respiración. Las sínfisis igual son de tipo secundaria
y estas se van a encontrar principalmente en la sínfisis del pubis, en las articulaciones intervertebrales, y hay una tercera sínfisis en la mandíbula que va a acabar osificándose. El cartílago epifisiario, o también conocido como sincondrosis, o es otro tipo de sincondrosis, se va a encontrar principalmente en la metáfisis del hueso, entre la diáfisis y epífisis, y este va a permitir la expansión longitudinal de los huesos largos para el crecimiento del niño al adulto. Es una articulación transitoria que va a estar formado principalmente por cartílago hialino. Recuerda, las primarias van a ser principalmente las sincondrosis de tipo cartílago epifisiario, y las secundarias van a ser principalmente la sínfisis. Algunos libros nombran como un tercer tipo de articulación de tipo sólida, que estas van a ser articulaciones óseas como tal. Lo que va a unir el hueso con el hueso va a ser la osificación entre ellos. Estas no van a tener movimiento y van a ser de tipo sinartrosis no axiales. Este tipo de articulación se conoce como sinostosis. Va a haber de tipo primaria y secundaria. La primaria se va a encontrar en la articulación esfeno-occipital y entre los huesos de los cuerpos vertebrales del sacro. Esta se va a osificar conforme el crecimiento del niño. En las secundarias o patológicas se refiere más bien a un proceso que puede conllevar por una alteración ya sea congénita, un proceso degenerativo, tumoral o infeccioso, y estas también se les puede buscar o encontrar como anquilosis, sobre todo a las que son de origen infeccioso. Un ejemplo de una patológica de tipo congénita va a ser la sinostosis radioulnar congénita, que va a ser la osificación de la articulación radioulnar proximal. Los niños van a tener dificultad para la rotación de la muñeca, o no van a poder lograr hacer este movimiento y necesita atención inmediata de tipo quirúrgica, porque ya cuando el niño es adulto es más difícil resolver esta patología. Las articulaciones sinoviales o diartrosis van a tener muchas características esenciales para poder funcionar o dar la funcionalidad de movimiento. Estas características, como ya las mencionamos, principalmente es que van a tener una cápsula articular. Si hay una cápsula articular, debe de haber una cavidad articular, la cual va a contener líquido articular. Adentro de la misma articulación puede haber otros elementos como discos articulares o meniscos. Primero empecemos. ¿Qué es una cavidad articular? La cavidad articular es un
espacio dentro de la articulación solo presente en las articulaciones sinoviales, que dentro va a contener líquido sinovial, cartílago articular. También puede contener otro tipo de estructuras como son los discos articulares, bolsas, almohadillas de grasa, tendones y o ligamentos intrínsecos. Sin embargo, por lo común, lo único que llegan a contener en su gran mayoría va a ser líquido sinovial y la propia cápsula articular. La cápsula articular va a estar constituida por dos membranas, una membrana sinovial y una membrana fibrosa. Esta va a constituir un dispositivo que va a asegurar el contacto entre las superficies articulares y se va a insertar alrededor del cartílago articular. Presenta dos membranas que ya nombramos. La membrana sinovial es una membrana interna también llamada capa serosa, que se va a fijar a los márgenes de la superficie articular y va a estar altamente vascularizado. Esta es la que se encarga de la producción de líquido sinovial y también va a formar algunas prolongaciones que van a dar paso a las bolsas o bursas sinoviales y a las vainas tendinosas, pero sobre todo va a dar paso a generar recesos y pliegues sinoviales, que estos se van a encargar de cubrir aquellos espacios que no van a estar cubiertos por cartílago articular para evitar el daño de la articulación, específicamente el daño óseo. Y la capa externa va a ser la membrana fibrosa. Esta va a estar formada de tejido conectivo denso y se va a encargar de rodear y dar estabilidad a la articulación. Puede tener engrosamientos para la inserción de ligamentos extrínsecos fuera de la cavidad articular, que se van a encargar de reforzar y dar estabilidad a la misma. Los ligamentos intrínsecos también van a dar estabilidad y van a reforzar la articulación, sobre todo la cavidad articular, y van a evitar el roce entre las mismas articulaciones. Sin embargo, estas van a estar dadas principalmente por la membrana sinovial. También en alguna literatura la nombran como sinovia, nada más. Como ya mencionamos, la cavidad articular puede contener discos articulares. Los discos articulares absorben la fuerza de compresión y ajustan los cambios en el contorno de la superficie articular durante los movimientos, aumentan los rangos de movilidad y dividen las articulaciones en dos cavidades, una superior y una inferior. Miran hacia las superficies articulares y se adhieren a la cápsula fibrosa. Recuerden que los discos articulares van a estar formados principalmente de cartílago. Entonces, se adhieren a la cápsula fibrosa para tener contacto con los vasos y llegar a tener cierta irrigación distal. Sin embargo, el cartílago no se nutre directamente de los vasos, sino que necesita nutrirse por difusión. No están irrigados como tal. Y eso ayuda porque llegan a tener cierta compresión en los movimientos. Y la compresión de esa misma irrigación podría comprometer la cápsula articular. Un tipo de disco articular es el menisco articular, el cual va a tener forma de media luna y va a estar interpuesto entre las superficies articulares para mejorar la concordancia de las mismas. Un ejemplo de este
es en la rodilla, en donde existe un menisco lateral y un menisco medial. El disco articular se va a encontrar de lado a lado, en cambio el menisco articular se va a encontrar unilateral en forma de media luna. Y el otro tipo de disco articular es el labrum articular o rodete, que se dispone en una forma de anillo, o casi es un anillo. Es un disco articular que se va a adherir al extremo óseo en el cartílago articular de la cavidad en donde se va a articular alguna cabeza, especialmente en la zona de las articulaciones esferoideas, y va a mejorar la concordancia para evitar también el desgaste articular. Como son las articulaciones esferoideas, el principal ejemplo va a ser la acetabular. Aquí se logra ver cómo en la cavidad articular, especialmente cerca del cartílago articular, por arriba se va a encontrar adherido lo que va a ser el labrum articular en forma de anillo. Otro mecanismo de protección que tiene la articulación son almohadillas de grasa, presentarse en gran cantidad alrededor de las articulaciones. Se llegan a encontrar entre la cápsula fibrosa y la membrana sinovial y van a disminuir el impacto y la compresión de las articulaciones durante el movimiento. Por ejemplo, en la rodilla llegan a encontrarse entre lo que va a ser la patela y la cápsula articular para disminuir el impacto que tenga la compresión de la patela sobre la misma cápsula en la flexión de la rodilla. Las bolsas sinoviales o bursas son sacos cerrados de membrana sinovial fuera de las articulaciones, y su función, más allá de disminuir la compresión, va a ser disminuir la fricción de las superficies por el movimiento y van a permitir la libre movilidad de las articulaciones. Estas se pueden encontrar entre los huesos y los tendones, entre las articulaciones y los tendones, o entre la piel y el hueso, aunque hay algunas muy variables entre los músculos, por lo mismo de evitar la fricción de músculo con músculo a través del movimiento. En ocasiones se encuentran rodeadas por tejido adiposo. Por último, el líquido sinovial se trata de un escaso líquido transparente constituido principalmente por agua y material proteico, especialmente por ácido hialurónico, algo de mucina, trazas de grasa, sales minerales y células deterioradas o descamadas del cartílago y de la sinovia. En ocasiones y en pocas cantidades se pueden encontrar leucocitos o células dendríticas, que ayudan para la protección inmunológica de las mismas. El líquido sinovial en un estado de reposo se encuentra en una forma gelatinosa. Entre más reposo tenga la articulación, más espeso se va a encontrar el líquido. Sin embargo, en cuanto más movimiento haya, se va a encontrar más líquido en la cavidad y en un estado totalmente fiable. Su principal acción va a ser disminuir la fricción, lubricar la articulación y nutrir la articulación. Sus características ya nombradas se van a ver deterioradas por algunos procesos.
En la tabla se muestra la diferencia entre el líquido normal, el líquido presente en infecciones o en inflamaciones. Este se va a ver alterado, por ejemplo, en inflamaciones como la gota, va a haber aumento de las células de los leucocitos, va a tener una coloración más turbia y llega a tener mayor neutrófilos, disminución de la glucosa y aumento de las proteínas. El líquido sinovial también es un filtrado del plasma que pasa a través de la membrana sinovial. En un proceso infeccioso se va a encontrar turbio, van a encontrarse también celularidad, pero sobre todo pueden encontrarse bacterias e inflamación de la misma membrana sinovial. Entonces, al cultivo va a encontrarse el germen que está infectando la cápsula. Estos son estudios que se hacen principalmente en una artroscopía, que es un proceso para diagnóstico diferencial entre artritis reumatoide, una artrosis de rodilla o simplemente gota. Algo que se me pasó nombrarles de las bursas es que las bursas llegan a tener un estado de compresión y distensión. Al movimiento aumenta esa compresión y se quedan atrapadas burbujas de oxígeno y dióxido de carbono en la misma membrana de la bursa, que al movimiento prolongado o forzado pueden causar el vacío o compresión de la bursa y con ello la explosión de esas burbujas, y es lo que llega a causar el sonido de chasquido al tronarse los nudillos o al mover bruscamente una articulación. Otra formación de la membrana sinovial van a ser las vainas, que las vainas tendinosas son prolongaciones cerradas que van a rodear el tendón para limitar su flexión y permitir el movimiento. Cuando rodean a varios tendones se conocen también como retináculos, o cuando se encuentran dentro de formaciones de varios tendones. El tendón son bandas de tejido conectivo muy resistente que se encuentran entre los extremos de los músculos y los sujetan al hueso. Su función principal es transmitir la fuerza generada por el músculo al hueso y son muy resistentes. También se van a encontrar altamente inervados. Entrando en materia en articulaciones sinoviales, son articulaciones móviles que principalmente van a encontrarse con una cápsula articular. Van a ser principalmente de 7 tipos. Articulación plana o artroidea, que va a ser monoaxial, es decir, solo va a tener un eje de movimiento. Sin embargo, algunos autores, como el Pro o el Tortora, consideran que la plana no tiene un solo eje de movimiento, sino que es una articulación multiaxial porque se puede desplazar en su mismo eje de diferentes maneras. La articulación gínglimo, troquial, bisagra o cilíndrica, por la forma de su articulación, va a ser una articulación monoaxial, solo va a tener un eje de movilidad. La articulación trocoide o pivote es una articulación
igual, monoaxial, y su único movimiento va a ser de rotación sobre su propio eje. Las bicondilias van a ser articulaciones biaxiales y se llaman así porque su estructura está formada por dos cóndilos. Las articulaciones silla de montar o celar también son articulaciones biaxiales y están compuestas por dos formas simétricas, una cóncava y otra convexa, que van a permitir una rotación entre ellas. El otro tipo va a ser un tipo de articulación sinovial de tipo condilia o elipsoidea y también va a ser biaxial. Permite su movimiento en dos ejes. El tercer tipo va a ser de tipo esferoideas, enartrosis o glenoideas, y este es el que va a considerarse una articulación multiaxial. Empecemos. La articulación plana, uno de sus ejemplos va a ser la articulación acromioclavicular. Sin embargo, también se encuentra en la articulación esternoclavicular y en la costovertebral, que va a ser la unión entre los procesos de la cabeza de las costillas con los procesos transversos de las vértebras torácicas. Estas van a ser monoaxiales porque solo se van a mover en un eje, pero algunos las consideran como multiaxiales. Su única acción es el desplazamiento y van a tener una cápsula articular firme, por lo mismo de que su movimiento es muy limitado. En este se puede observar cómo son planas y solo pueden deslizarse entre ellas o tener una ligera rotación a través de las mismas. Un movimiento en el eje de la Y, un movimiento en el eje de la X y una rotación que me va a dar un movimiento combinado entre los dos ejes. Un claro ejemplo de las articulaciones planas son las articulaciones entre los huesos del carpo. El segundo tipo es el tipo de bisagra o troclear, que uno de sus ejemplos va a ser la articulación humero-cubital, la subtalar y las articulaciones interfalángicas. Van a ser monoaxiales. Su principal movimiento va a ser la flexión y la extensión y van a tener una cápsula articular laxa anterior con un reforzamiento de ligamentos colaterales. ¿Por qué es laxa en su anterior? Por la misma flexión que conlleva el doblamiento de la cápsula. Aquí logramos ver su forma de cilindro de una de las articulaciones y su contraparte, que es de medio cilindro. Su movimiento va a ser de flexión cuando disminuyen su ángulo y extensión cuando aumentan su ángulo. Son sus dos únicos movimientos y un ejemplo es la humero-cubital o humero-ulnar. También se les conoce como articulaciones troclear
por la estructura que la forma, que es una escotadura troclear y una trocle. El tercer tipo es de tipo pivote o trocoide, que un claro ejemplo va a ser la articulación aclanto-axial y la radio-ulnar proximal, que permiten la rotación sobre su propio eje. Es una articulación monoaxial y se encuentra dado por un proceso óseo redondado que gira dentro de un anillo. Aquí podemos ver cómo se encuentra un proceso redondeado que va a girar alrededor de un anillo. Aunque aquí se encuentra al revés, el que se encuentra girando es el anillo, pero por lo regular el que gira es el de abajo. Un ejemplo era el aclanto axial, como vimos en la imagen anterior, y el otro va a ser la articulación radio-ulnar próxima, que este se va a rotar en la acción de supinación o pronación, que la vamos a ver más adelante. Otro tipo de articulaciones sinoviales va a ser de silla de montar. Esta va a ser una articulación biaxial. Su principal ejemplo va a ser la primer metacarpo-carpiana y el otro va a ser la esternoclavicular. Va a tener una principal acción de flexión y extensión y otra de aducción y abducción, y por su misma forma permiten cierta circunducción, que va a ser la combinación entre la flexión, la abducción y la extensión y la abducción. Aquí logramos observar cómo tienen una acción de flexión, extensión, aducción y abducción, que es la inclinación hacia la derecha y la inclinación hacia la izquierda. Un claro ejemplo era la primer metacarpo carpiana o trapezo primer metacarpiano. Tiene nombre de articulación en silla de montar porque pareciera que tiene forma de una silla de montar con su contraparte el charro que va a montar al caballo. Las articulaciones bicondilias ya las habíamos nombrado, que están compuestas por dos cóndilos que se van a ajustar a una superficie contralateral para tener una flexión y extensión, y se consideran biaxiales porque su misma forma redondeada permiten cierta rotación, muy escasa, pero la permite. Estas, dependiendo de la literatura que lean, dicen que hay dos tipos, una simple y una doble. La simple es aquella que solo lleva un cóndilo articulado con la cavidad, como en el ejemplo de la articulación temporomandibular, y una doble que son dos cóndilos unidos, como en la articulación de la rodilla. Ambas son articulaciones muy complejas porque conllevan múltiples estructuras que las conforman.
Sin embargo, aún quedan muchas dudas en ellas. Algunos no consideran una articulación bicondilia como un tipo de articulación, sino que ambas las consideran de tipo gínglimo, especialmente a la articulación temporomandibular. Aún quedan muchas dudas sobre qué tipo de articulación es. Algunos autores la nombran como tipo condilia por su forma de cóndilo y la superficie con la que se articula, y otros la nombran como gínglimo por la función que tiene de su movilidad de abertura y de cerrar la boca. Sin embargo, como podemos observar, es una articulación muy compleja. Se desarticula completamente y se mantiene articulada gracias a los ligamentos y al disco articular que se encuentra superior a ella, y regresa a su lugar como antes. La articulación femorotibial, que es la de la rodilla, se encuentra compuesta por varias articulaciones extra, como es la articulación de la patela con el fémur y con la tibia, y la articulación tibio-fibular proximal, que como tal no tiene una articulación directa con el fémur. Y en la articulación de la rodilla vamos a encontrar una cápsula articular grande que va a estar dividida por pequeñas formaciones fibrocartilaginosas como los meñiscos, y va a contener ligamentos intrínsecos y extrínsecos para mantener la estabilidad. La articulación condilia o elipsoideas conllevan su nombre porque son cóndilos que se articulan con una pequeña fosa, pero ese cóndilo tiene una forma elipsoidal que aumenta la zona de articulación, por lo cual limita un poco su movilidad, disminuyendo su arco de circunducción y no permite la rotación como tal. Sus principales movimientos van a ser la flexión, extensión y la abducción, limitando un poco la circunducción. El principal ejemplo de estas van a ser las metacarpofalángicas, la clanto-occipital y la radiocarpiana. Aquí logramos observar cómo se lleva a cabo la flexión y extensión de los metacarpofalángicas. Y aquí logramos observar cómo son sus movimientos de lateralización, de flexión y de extensión. Recuerden que permite una limitada circunducción, que va a ser la conjunción de la flexión y la aducción. Como ya mencionamos, estas van a tener forma de pequeñas elipses, y un ejemplo de ellas va a ser la radiocarpiana. El último tipo de las articulaciones sinoviales va a ser las esféricas, que van a ser articulaciones multiaxiales, van a tener todos los grados de movilidad, la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la circunducción y la rotación. Van a ser pequeñas esferas que van a meterse en una fosa o cavidad para llevar a cabo
sus rangos de movilidad. Y un subtipo de estas articulaciones son la cotiloidea, que es la articulación coxofemoral. Este tipo de articulación cotiloidea se llama así o se difiere de las esféricas porque va a tener dentro de la fosa más del 60% de la carilla articular esférica. Esto que llamamos aquí, que tiene nombre de acetábulo, es lo que es el labrum articular. Ese tipo de anillo o casi un anillo en donde se va a articular su contraparte. Otro ejemplo de la articulación esferoidea va a ser la articulación escapohumeral o articulación glenoidea, que va a tener todos los rangos de movimiento. Ahí logramos observar cómo lleva a cabo la circunducción, la rotación, la extensión y la flexión. La ley de Hinton. Hinton fue un personaje entre 1860 y 1866 que describió una regla en donde él puso atención a lo que se refería a la inervación de los músculos y las articulaciones. Él encontró que los nervios que inervaban las articulaciones también inervan los músculos que las mueven y la piel que los cubre en sus fijaciones distales. Las articulaciones se van a encontrar altamente irrigadas y vascularizadas, pero recuerden que solo en la capa sinovial. La capa sinovial es quien va a resguardar toda esa irrigación y va a distribuirla hacia adentro y fuera de ella. El cartílago no va a tener irrigación como tal porque su nutrición es por difusión. Quien va a irrigar a estas articulaciones van a ser arterias articulares que se van a unir o anastomosar entre ellas para formar una pequeña red articular y dar alta irrigación a esas articulaciones. En las venas va a pasar de la misma manera, van a formar redes anastomosis entre esas pequeñas venas para poder dar drenaje venoso a aquellas articulaciones y solo se van a encontrar en la membrana sinovial. La inervación, como mencionaba la ley de Hinton, va a estar dada por los nervios que van a inervar los músculos que se encuentran fijados en la articulación, y estos mismos nervios, que en principal son ramas musculocutáneas, es decir, también van a inervar a la parte de la piel distal a la fijación de los músculos, es decir, sobre las articulaciones distales de los mismos. Estos van a inervar de una manera somática principalmente, van a llevar a cabo recoger la sensibilidad de la articulación para llevarla hacia la columna vertebral y poder generar después un arco reflejo. Esta sensibilidad principalmente va a ser de dolor, vibración, pero también se van a encontrar fibras de propiocepción para localizar el punto en donde se encuentra la articulación y el movimiento que está llevando a cabo, que esto también va a llevarse con ayuda de fibras que van a inervar
los tendones de la propia articulación. La inervación no va a entrar dentro de la cavidad articular, ni siquiera de la membrana sinovial. La membrana sinovial no lleva a cabo o no tiene sensibilidad, no tiene fibras que conlleven dolor. Quien se va a encargar de llevar todos estos impulsos y en donde se van a tener fijados estos tendones, ya lo vimos, va a ser la cápsula fibrosa o membrana fibrosa de la cápsula articular, que va a ser la parte exterior de la cápsula articular. Las articulaciones forman parte importante de la unidad funcional del aparato locomotor o del aparato musculoesquelético. ¿Quién va a formar esta unidad funcional? Principalmente van a ser dos huesos, una articulación y un músculo. Esta es la mínima unidad funcional para poder llevar a cabo un solo movimiento. Ya si se quieren componer los movimientos o llevar a cabo toda una gama de movimientos, se tienen que sumar unidades funcionales para poder llevarlo a cabo. El movimiento es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio y puede ser simple o complejo. El complejo es el movimiento que se lleva a cabo o está compuesto por varios movimientos simples, como vamos a ver. ¿Cómo es la mecánica muscular? Principalmente debe estar compuesta por un punto de apoyo o punto fijo, que va a ser la articulación, una potencia, que va a ser la fuerza que le va a dar el movimiento o la palanca, que va a impulsar el desplazamiento o movimiento, que va a estar dada principalmente por músculos sinergistas y agonistas al movimiento que se quiere llevar. Y siempre tiene que haber un malo en la historia, aquel que quiere robarse a la princesa, y va a ser la resistencia. La resistencia va a ser la fuerza a vencer o la fuerza que se va a poner al movimiento que queremos realizar. Principalmente va a estar dado a cabo por la gravedad o el peso o los músculos antagonistas que limitan y refuerzan la propia articulación. Existen 3 tipos o grados de palanca, que la palanca es el principal mecanismo articular que va a tener el cuerpo humano. Como podemos observar en la imagen, ¿qué es la palanca? Hay un punto de fijación y algo que nos va a disminuir el rango de movilidad. Nos va a hacer palanca, nos va a jalar del punto de apoyo hacia el punto en donde queremos movernos. ¿Por qué existen 3 grados? Porque depende en dónde se encuentre el punto de apoyo, es el grado de palanca que estamos teniendo. Por ejemplo, si el punto de apoyo se encuentra entre la resistencia y la potencia, podemos decir que es una palanca de primer grado. También esto indica la dificultad que va a tener el movimiento conforme al grado. Entre mayor sea el grado, mayor va a ser la dificultad de movimiento. Después, si el punto de apoyo se encuentra previo a la resistencia y después se va a encontrar el punto de potencia, que es el punto de movilidad, a donde el músculo va a jalar para obtener la fuerza para el movimiento, se va a considerar de segundo grado. Y si el punto de apoyo o la articulación se va a encontrar posterior al punto de potencia y el punto de resistencia se encuentra antes del punto de potencia,
Este es un movimiento de tercer grado, una palanca de tercer grado, y conlleva mayor dificultad y con necesidad de mayor fuerza. ¿Cuál es el que necesita menos fuerza? Es el primer punto de primer grado de palanca. Tipo de movimiento simple. Tenemos la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación y el deslizamiento. Que el deslizamiento solo es el desplazamiento mínimo de un lugar a otro en el mismo espacio. Todos son tipos de desplazamientos, solo que unos con mayor rango de movilidad que otros. Aquí tenemos una flexión y una extensión. Estos movimientos se consideran según el punto de apoyo en el que se encuentren, porque este es el que va a delimitar el ángulo que se va a formar. Si el punto de apoyo es el codo, nosotros al flexionar el antebrazo estamos disminuyendo el ángulo entre el antebrazo y el brazo, y esto va a dar un movimiento de flexión. Si lo movilizamos hacia atrás, vamos a extender el antebrazo. Ahora, si el punto de apoyo es el hombro, si lo movemos hacia adelante, vamos a disminuir el rango de movilidad, por lo tanto estamos flexionando. Y si lo estamos moviendo hacia atrás, estamos aumentando el ángulo, por lo tanto estamos extendiendo. Esto tomando en cuenta su posición neutral o primaria antes del movimiento. La columna también se puede extender o flexionar, y el punto de apoyo sería la columna lumbar. La abducción van a ser propia de las articulaciones sinoviales, específicamente de las articulaciones condilias y esféricas, que son quienes pueden llevar a cabo esta acción. La abducción va a ser cuando el extremo no articular se va a alejar del plano sagital mediano. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos un plano sagital medio y lo más cercano a él va a ser el plano sagital mediano. Cuando nosotros lo alejamos de este plano, vamos a generar una abducción, ABD. Cuando nosotros lo acercamos hacia ese plano, vamos a generar una abducción, AD. Claros ejemplos de ellos: articulaciones esferoideas, como va a ser la del hombro; articulaciones condilias, como van a ser las metacarpofalángicas; la articulación plana, como va a ser la de la muñeca, radiocarpiana; y una articulación esferoidea de tipo cotiloidea, como la coxofemoral. La flexión y la extensión ya la abordamos. En este podemos observar la flexión y extensión del codo, que el codo sería el punto de apoyo; del hombro; de la cabeza, que el punto de apoyo sería el cuello; en la extensión o hiperextensión, cuando el movimiento se lleva más allá del punto neutro de la cabeza; y la flexión, cuando se lleva o se acerca el mentón hacia el esternón. La palma también tiene esa posibilidad, y la cadera. Hay tipos especiales de flexión y extensión. Esos van a ser lo que va a ser la columna en su flexión lateral o inclinación lateral, en la que se va a disminuir el ángulo a cada lado de la columna.
flexión lateral derecha y flexión lateral izquierda. Y la flexión del pie. En este caso, por ser un punto tanto difícil de clasificar, decidieron dejar la dorsiflexión para la flexión del dorso y una flexión plantar para la flexión de la planta. Ambas son flexiones y disminuyen el rango tomando en cuenta el talus y el proceso malular. La rotación se va a presentar principalmente en articulaciones sinoviales de tipo pivote, condilias y esféricas. Sin embargo, las bicondilias contienen un cierto rango de rotación muy limitado. La rotación se va a dividir en dos, en rotación medial y rotación lateral, o en el caso de la cabeza una rotación derecha y una rotación izquierda. El codo puede tener una rotación medial y una rotación lateral, como tal a la articulación del hombro, que este puede girar en su propio eje hasta cierto grado, y la articulación de la cadera, que la rotación medial la va a acercar o se va a dirigir hacia el plano medio, y la rotación lateral se va a alejar del plano medio. Aquí se ve cómo la articulación del talón se acerca hacia arriba, permitiendo que la articulación de la rodilla se mueva hacia adentro. En cambio, en la rotación lateral, la articulación del tobillo se acerca hacia la cara medial y la rotación de la rodilla se va hacia lateral. Los movimientos complejos ya son aquellos movimientos en los que se suma más de un movimiento simple. Ejemplos de ellos son la circunducción, la pronación, la supinación, la eversión, la inversión, la oposición, la reposición, la elevación, el descenso, la protrusión, la retrucción y la diducción, que son algunos de ellos. La circunducción es una combinación entre la flexión, extensión, la aducción y la abducción, que puede darnos una circunducción anterior y una posterior. Esta es principalmente en las articulaciones condilias y esféricas, como la articulación del hombro y la articulación de la cadera. Estas se van a mover sobre un propio eje, a comparación de la rotación, que se movía a través de los ejes. La pronación y la supinación es un movimiento propio de la articulación del antebrazo, del codo y de la muñeca, ya que el punto fijo o punto de apoyo va a ser la muñeca, mientras que el punto de movimiento va a ser el del codo. ¿Qué va a pasar? El antebrazo va a girar sobre su propio eje longitudinal, produciendo la rotación del radio, que se puede colocar por arriba o por debajo de la ulna, movilizando la palma. En la pronación, la palma se va a encontrar mirando hacia abajo, con la rotación hacia arriba del radio. En cambio, en la supinación, la palma se va a encontrar mirando hacia arriba, con la rotación hacia abajo del radio. La eversión e inversión es propia de la articulación del talón con la pierna, y este es muy similar a la pronación o supinación. En estos se van a encontrar sobre todo asociados a una abducción y rotación del pie. En el caso de la eversión, el pie se va a encontrar lateralizando, gracias a que se va a aducir, movimiento hacia afuera, y rotar hacia medial el tobillo. La cara de la planta se va a encontrar mirando hacia
afuera, hacia lateral. En cambio, la inversión va a ser lo contrario, se va a encontrar relacionado con una aducción del pie, con una rotación lateral del tobillo para movilizar la cara plantar hacia el plano sagital media. Una forma de recordar esto es que in, dentro, e, fuera. En el caso de la supinación y pronación, pronación igual a dar propina y supinación igual de extender la mano en forma de súplica. Los movimientos de la mandíbula son 3. Van a estar movimientos de lateralización y hacia adelante y atrás. La protrucción y la retrucción son movimientos de adelante y de atrás. La protrucción se va a enviar hacia adelante la mandíbula y es como llevar los dientes inferiores anteriores a los superiores, y la retrucción se quiere llevar la mandíbula hacia atrás, como cuando muerdes tu labio inferior, bien sensualmente. La diducción es el movimiento lateralizado de lado a lado de la mandíbula. Tenemos otro movimiento que es el de elevación y descenso, que este es principalmente se observa más que nada en la área de los hombros y la mandíbula. La de elevación es desplazar hacia arriba un segmento y el descenso es llevar hacia abajo ese mismo segmento. Cuando deprimimos, abrimos la boca; cuando elevamos, cerramos la boca o apretamos los dientes. Resumiendo, recordando, tenemos dos tipos de articulaciones por medio de unión, que van a ser las sinoviales y las sólidas. Las sólidas van a ser principalmente las cartilaginosas tipo sínfisis, como en el caso del cartílago articular de tipo primaria y la sínfisis de tipo secundaria. Las articulaciones fibrosas tenemos de varios tipos: sindesmosis, las gónfosis y la sutura. La sindesmosis tenemos el otro tipo, que es la de membrana interósea, cartilaginosa sin condrosis. De tipo fibrosa, la sindesmosis, y la sindesmosis está dada por ligamentos. Un tipo de sindesmosis va a ser la membrana interósea. La otra va a ser la gónfosis, que es la que se encuentra en la articulación alveolo-dentaria. Y de las articulaciones fibrosas tenemos las suturas, que las suturas existen de varios tipos: la plana, la dentada, la escamosa y la esquindilesca. En la sinovial vamos a tener una simple y una compleja. Ambas van a estar dadas por una cavidad articular. La compleja es la que se encuentra dividida y se llega a encontrar unida por más de un elemento o estructura del sistema esquelético. La cápsula articular va a estar formada por una membrana fibrosa y una membrana sinovial. Va a tener cartílago articular y puede tener elementos como cuerpos adiposos, meñiscos o discos articulares, que los discos articulares pueden ayudar a acomodar o a dar mejor fijación o encaje a las estructuras articulares. Dentro de la cavidad se va a encontrar líquido articular que va a ayudar a la lubricación de la articulación. Dentro de las sinoviales podemos tener a la articulación plana, como la acromioclavicular, que esta va a tener varios puntos de movimiento. Puede ser monoaxial o multiaxial. La articulación pivote o trocloide, como la clantoaxial, que va a girar sobre su propio eje. La articulación esferoidea o en artrosis, como la articulación coxal, en donde va a tener múltiples movimientos, es multiaxial. La articulación elipsoidea o condilla
que va a tener movimiento de flexión, extensión, circunducción, abducción y abducción, como las metacarpofalagias. Articulación en forma de silla de montar, que va a tener un proceso cóncavo y un proceso convexo, que van a ser recíprocas entre ellas para dar movimiento. Una rotación en un eje y rotación en un segundo eje para dar flexión, extensión, abducción, aducción y una ligera circunducción, como en el caso de la primer carpo-metacarpofalange o trapezo primer metacarpiano. Y quínglimo o trocloide, que se encuentra sobre todo en la articulación del codo, húmero ulnar, que va a ser monoaxial y solo va a tener movilidad de flexión y extensión. Correlación clínica. Tenemos varias patologías que van a afectarnos en las articulaciones. Dos de las principales van a ser la luxación y el esguince. La luxación es la pérdida de las relaciones anatómicas de las superficies articuladas enfrentadas, y esta va a ser una pérdida completa con posible daño estructural. Esta es irreversible a la naturaleza, es decir, a fuerza se necesita intervención para poder volver a la normalidad. En cambio, el esguince, con el descanso o métodos de fijación, puede recuperar en cierto grado a menos de que llegue a rotura. En la luxación se van a encontrar varios grados, pero se trata más que nada de esa pérdida de continuidad de las relaciones anatómicas, como la salida de un hueso de su cavidad articular, que esto conlleva daño de la cápsula articular con elongación o rotura de los ligamentos. Claro que estos tienen cierta flexibilidad que van a soportar esa salida de movilidad. En el esguince sí hay daño estructural, pero sobre todo hay una distensión de la cápsula ligamentaria. Estos son los principales lugares en donde se va a presentar, va a ser en tobillo, muñeca y rodilla. Hay varios grados. En un grado hay una pequeña distensión, en un grado 2 hay una pequeña lesión y en un grado 3 ya es la rotura completa del ligamento, lo cual conlleva a reparación quirúrgica. Cuando hay un grado 3, la persona tiene incapacidad e inmovilidad, cosa que no se presenta en los primeros 2 grados. En cambio, en la luxación, desde que se presenta la luxación, el paciente ya no puede mover la estructura, no existe movilidad. La artrosis es enfermedad articular degenerativa que sufre por daño en el cartílago articular y es más común en rodilla, hombro, cadera y codo. Esta puede ser acompañada por otras patologías como puede displasia congénita de cadera o por mismos procesos degenerativos gracias al sobrecargo del peso, por ejemplo, en la obesidad crónica u obesidad mórbida. ¿Qué pasa en artrosis? Hay diferentes grados. En el primer grado no hay mucho por observar. Llega a presentarse una disminución muy ligera en el espacio articular, pero es casi indetectable. Cuando va avanzando el proceso se van generando formaciones nuevas de hueso llamados osteofitos por el mismo contacto entre los huesos. Como el cartílago está empezando a degenerarse, el choque entre los huesos va a formar daño y este daño va a regenerarse formando hueso en las orillas llamado osteofito. Es hueso nuevo. Va a formarse en las zonas de mayor impacto que mediante radiografía van a ser zonas más blanquecinas que otras. Cuando va disminuyendo aún más el cartílago por los golpes que tiene la articulación por la disminución del espacio, este se va a
empezar a regenerar con aún más hueso y va a ser más notable la disminución del espacio articular, hasta el punto en donde se va a desaparecer el espacio articular y pueden formarse nuevas formaciones óseas completamente grandes llamadas gioras. Cuando el daño ya es irreversible, pasa algo llamado sinostosis o anartrosis, que es cuando el hueso se fija al otro hueso por la misma regeneración que tuvo. Y la bursitis, que es una inflamación de las bolsas que se encuentran entre los tendones y puede ser por sobrecargas crónicas, por traumatismo, por artritis, por gota o infecciones. Los lugares más comunes van a ser rodilla, hombro, codo y cadera. Un ejemplo de eso es en el bíceps braquial, que es un músculo en la cara anterior del brazo. Es el que cuando flexionamos el brazo, el habitual conejito que enseñamos, tiene una fijación en la carilla articular húmero-escapular, que esta es la cabeza larga del músculo, que va a encontrarse limitada por una bursa para limitar la fricción entre la cápsula articular y el tendón, ligamento y el músculo. Esta bursa se llega por el mismo movimiento excesivo, sobrecarga, puede llegar a inflamarse y entonces formar una bursitis en articulación del hombro. Las articulaciones son muy importantes porque sin ellas el movimiento no podría llevarse a cabo. En pacientes mayores que ya sufrieron una artrosis degenerativa muy grave, lo que se lleva a cabo, se ponen articulaciones artificiales, prótesis, para mejorar o adaptar articulaciones y poder llevar a cabo nuevamente el movimiento. Si lo notan, estas prótesis tienen la misma forma o muy parecida a las articulaciones naturales para que el movimiento sea el mismo y poder respetar las inserciones ligamentosas y musculares. El principal punto de fijación de estas prótesis va a ser la cavidad medular y el hueso, sin afectarse los músculos, y así le damos nuevamente calidad de vida a un paciente mayor de edad que ya tenía mucho dolor y limitación del movimiento por su degeneración en las articulaciones, por haber desaparecido todo ese espacio articular, ese cartílago articular que tanto sirve para el movimiento del cuerpo humano. Eso sería todo, muchas gracias. Hasta aquí podemos observar un muñequito que lleva a cabo varios movimientos en diferentes articulaciones. Como la marcha es la combinación tanto de la flexión, de la extensión, de la abducción, de la abducción de los miembros. Hay movimientos en la cadera, en la rodilla, en el talo, en el hombro, en el codo, hasta en la muñeca para poder lograr movernos. Esta es mi bibliografía. Varias de las imágenes se tomaron de Google. Aquí tenemos el link por si gustan visualizar ustedes mismos y detallar en la presentación. Cualquier duda, el departamento de anatomía puede llegar a resolver.